productos, la producción de ácido sulfídrico y la producción de gas. Entonces veremos que en ciertas enterobacterias hay un patrón ya definido. Si yo ya sé qué tipo de reacción me va a dar el TSI. Entonces este es uno de los medios que se utiliza mucho también para identificación de enterobacterias. A nivel de morfología colonial, no tiene nada característico. Solamente veremos por ahí una móvil que su crecimiento en el agar es muy particular. De ahí afuera las colonias son como cualquier colonia bacteriana, redondas, convexas, lisas. Puede que sean o no betemolíticas, etc. Aquí lo que más nos interesa cuando nosotros estamos tratando de identificar a una enterobacteria es la reacción de la lactosa en los medios de cultivo selectivos. Poseen una gran cantidad de estructuras que son las que van a ocasionar daño. Ahorita iremos viendo con cada una de las bacterias qué es lo que originan y cuáles son las más importantes, pero aquí ya empezamos a ver la producción de una serie de toxinas, ¿sí? No únicamente la endotoxina, que ya comentábamos es el famoso lípido A, sino que también estas bacterias producen una serie de enterotoxinas o de citotoxinas que van a ocasionar daño tanto al epitelio intestinal como a otros tejidos. Porque veremos que algunas de estas enterobacterias no únicamente se limita el proceso infeccioso a tracto gastrointestinal. ¿Okay? Su nombre lo indica. Se encuentran a nivel intestinal, tanto de animales como de humanos. Lo que son ambientes contaminados con heces, sea el suelo, sea el agua, sean plantas, cultivos, etcétera. Cualquiera de estos ambientes que esté contaminado con heces es una fuente potencial de poseer alguna enterobacteria. Entonces, aquí vamos a ver que en muchos casos de infecciones por enterobacterias, el problema es la higiene. Si se tiene una higiene muy deficiente, la probabilidad de que esa sea la fuente de infección es muy alta. Y ya ahora sí que para algunos casos tenemos nuestros sospechosos comunes. Para otros no es tan claro. Escherichia coli. Bueno, de Escherichia hay una gran cantidad de especies, pero la que nos interesa por ocasionar problemas tanto en los humanos como en los animales es Escherichia coli. Esta bacteria la vamos a encontrar en una mayor proporción en carnívoros y no tanto en omnívoros. Bueno, déjenme cambiar de color. Aquí está. En una mayor proporción de lo que son los carnívoros, ¿sí? Es una bacteria que se encuentra ahí. Vamos a ver que para el caso de Escherichia coli, el aislarla de una muestra de heces no tiene tanta relevancia. Lo que tiene relevancia es la identificación del serotipo. Si se fijan aquí en esta imagen tenemos Escherichia coli y tiene más la forma de un cocobacilo que de un bacilo. ¿Sí? Los bacilos que hemos visto hasta el momento pues son un poquito más grandes. Esta a veces parece más un cocobacilo que un bacilo mediano. Escherichia coli va a tener, junto con sus estructuras de bacteria gram negativa, algunas de ellas van a formar parte de su identificación, que son sus antígenos de superficie. Escherichia coli es una bacteria que posee cápsula. Y esta cápsula se han detectado un poquito más de 60 diferentes serotipos. Su antígeno somático, que es el que se encuentra en la región de oligosacáridos del lipopolisacárido, su antígeno O, hablamos de que son 176 distintos. El flagelar, 112. Y del fimbrial no existe un número definido. ¿Sí? No puedo hablar de 5, de 10, de 15, de 20.
Pero en este fimbrial, en algunos nosotros vamos a ver que se identifica como antígeno P. ¿Sí? En ambos casos estamos hablando de fimbrias adhesivas. Y si soy más específica, pues pueden ser fimbrias tipo 1 o fimbrias tipo 4. Escherichia coli tiene esa variedad. Les decía que hacer un aislamiento bacteriológico y que el laboratorio me diga sí hay Escherichia coli no tiene relevancia, porque yo ya sé que en el intestino está Escherichia coli. Lo que tiene relevancia es identificar su serotipo, el antígeno somático, el capsular y el flagelar si es que lo tiene. Dependiendo su serotipo, veremos que muchos son específicos de especie y solamente hay uno muy en particular que es el zoonótico. De ahí en fuera, el que sean específicos de especie quiere decir que esta bacteria ya está adaptada al epitelio intestinal del bovino, del cerdo, del conejo, del perro. Que aunque yo la llegue a ingerir, por ejemplo, no me va a ocasionar un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque en mis células no están los receptores para estas estructuras. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante con Escherichia coli, el que su identificación está basada en estos antígenos. Pero también, en el caso, déjenme adelanto tantito. También nos complicamos con esto. Pero también veremos que aquí en Escherichia coli no es tanto que yo sepa cuál es, sino que identifique qué tipo de Escherichia coli es. Pero bueno, antes de entrar a esa parte, ¿sí? Este cuadro lo voy a volver a retomar. Pero bueno, aquí si se fijan, tengo porcinos, tengo rumiantes, tengo perros, tengo conejos, ¿sí? Y vean, hay Escherichia coli que nada más tiene un serotipo, que es el antígeno, y hay Escherichia coli que tienen los tres. Ajá. Si nos ponemos a revisar los tipos de Escherichia coli que encontramos en los animales, solamente hay algunos, déjenme borrar para que se vea, que yo puedo encontrar en distintas especies animales. Por ejemplo, el O45 está en porcinos y también lo tengo aquí en perros. Pero veremos que este del porcino, que es lo que está aquí indicado, tiene otro efecto que el que está en el perro. Quiere decir que si el perro, las heces de perro entran en contacto con alimento del porcino y esto se llegara a consumir, pues en el porcino no va a originar el proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque el mecanismo de ocasionar daño de este tipo de Escherichia coli es distinto. Solamente veremos que en el caso de los bovinos hay una muy en particular, que es la que principalmente origina problemas de zoonosis en el humano. Aún así, lo indicado para Escherichia coli es que animales que son positivos, independientemente del tipo de serotipo, o animales más bien dicho que están eliminando Escherichia coli en un proceso infeccioso, son una fuente potencial de zoonosis para el humano. Porque hacer esta identificación sí implica algo de tiempo. Entonces, muchas veces de lo que se maneja para el caso de zoonosis por Escherichia coli es que se puede dar o no, y va a depender del serotipo, pero normalmente no se hace identificación del serotipo. De ahí que se tenga precaución en el manejo principalmente de alimentos y en el manejo de los animales o de las muestras que se envíen para el aislamiento de Escherichia coli. Pero bueno, esta es la gran gama de antígenos. O sea, si yo aíslo un Escherichia coli de un rumiante, no tiene valor. Yo lo que tengo que identificar de esta Escherichia coli es el serotipo para saber si es un serotipo infeccioso o no. Ahora, esa es una parte de Escherichia coli. La parte más importante de su identificación es a través de su mecanismo de patogenicidad. Ahorita vimos en el cuadro que estaban ahí unas siglas.
que decía ETEC, ETEP, etcétera. Bueno, estas siglas lo que van a hacer es identificarnos al tipo de Escherichia coli que está ahí y su mecanismo para ocasionar la infección. La más común, la que voy a encontrar vamos a ver en animales jóvenes, es la E. coli enterotoxigénica. Su nombre lo indica. Su principal mecanismo de acción es a través de la liberación de toxinas. Este tipo de Escherichia coli, la enterotoxigénica, ¿sí? Esto de E y T se refiere a enterotoxigénica y la E y la C se refiere a E. coli. Esto es en español y esto es en inglés. E. coli enterotoxigénica. ¿Ok? Entonces nos podemos topar con estas siglas en español o en inglés. Les decía que en el caso de este Escherichia coli va a tener sus particularidades. Primero, se van a ayudar de una serie de fibras que le van a permitir adherirse al epitelio intestinal. Estas se conocen como CFA o es un factor de colonización, que básicamente son estas fibras que le sirven de adhesinas. Ok, la bacteria llega, se adhiere y comienza a secretar las toxinas. La bacteria se puede estar multiplicando, sí, pero ese no es un mecanismo de acción. El mecanismo de acción es a través de la liberación de estas toxinas, la llamada termolábil y la llamada termoestable. Estas enterotoxinas lo que van a hacer es alterar los sistemas de transporte de esa célula intestinal, originando que de la misma salgan agua, iones o electrolitos. Cuando nos estamos topando con una infección donde está una E. coli enterotoxigénica, el tipo de diarreas que vemos son diarreas de tipo acuoso, son diarreas líquidas. En un inicio, si el animal tenía alimento, lo va a eliminar. Pero ya en las siguientes diarreas o las posteriores, lo que vamos a ver es casi agua. ¿Sí? Y yo creo que a todos les ha pasado en algún momento de su vida una infección por E. coli enterotoxigénica, ¿sí? Que tienen esto. Primero es una diarrea con restos de alimento o el contenido intestinal y posteriormente lo único que sale es agua, es líquido, ¿sí? Es una diarrea líquida. Esta en el humano se conoce como la diarrea del viajero. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de los microbiomas? ¿Sí? Nuestro microbioma está determinado por el ambiente en el cual vivimos, con los animales, personas, plantas, etcétera, con todo lo que convivimos, pero también con lo que consumimos. Bueno, en el caso de cuando ustedes o cuando hemos viajado a algún otro sitio y consumimos alimentos de ahí, hay quienes no les pasa absolutamente nada y hay quienes en unas cuantas horas comienzan a presentar una diarrea, ¿sí? Y esta puede ser ocasionada por este tipo de Escherichia coli. Así que su organismo reconoció una E. coli que para él no era familiar y la bacteria comenzó a proliferar y ocasionar este tipo de diarrea. Entonces, la enterotoxigénica lo que va a tener de característico es esto. Son diarreas acuosas. Son procesos agudos, se van a presentar casi de forma inmediata en cuestión de horas cuando comenzamos a ver esto. Y aquí, bueno, les puse algunos ejemplos de, en el caso de los animales, cuáles son las E. colis enterotoxigénicas que comúnmente encontramos, ¿sí? La K88 con el F4, ¿sí? Que es un antígeno fimbrial 4, la vamos a encontrar en cerdos. La K99 con el F5 en bovino, en ovino y en cerdo. Y la 987P o F6 en el cerdo, al igual que la F41 en bovinos. ¿Okay?
Entonces, aquí sí necesitamos, para determinar si es una E. coli enterotoxigénica o no, conocer sus antígenos. Les decía, en Escherichia coli, para hacer su diagnóstico, no me es tan relevante que el laboratorio me diga sí hay Escherichia coli. No, yo necesito que me identifique cuál es la O45, la O700 y pico, etcétera. ¿Sí? Bueno, no 700, no es 700, pero bueno, yo necesito que me dé esa identificación para que yo pueda asociar si es enterotoxigénica, enteropatogénica, etcétera. En la actualidad también existen pruebas de diagnóstico que me identifican de forma directa si es una E. coli enterotoxigénica o enteropatogénica, etcétera, porque me puede detectar, por ejemplo, aquí, a estas toxinas que son muy particulares. Entonces, en la E. coli enterotoxigénica, la bacteria se queda en la luz intestinal, no atraviesa las células, y lo que hace es alterar los sistemas de transporte de la célula, ocasionando la salida de agua y de electrolitos. ¿Vamos bien? Sí, doctora. La enterohemorrágica. Esta enterohemorrágica también se le conoce como Escherichia coli, toxina productora de la toxina Vero o de la toxina semejante a Shiga. Entonces la podemos encontrar con estas siglas, BTS o STS. ¿Sí? Es exactamente la misma, la enterohemorrágica. ¿Qué es lo que va a hacer esta bacteria? Bueno, esta bacteria llega igual a epitelio intestinal, a nivel intestino delgado, se ayuda de sus fimbrias para fijarse a este epitelio, o en algunos casos puede ser por el moco que se produce aquí. Y lo que va a originar es que esa adherencia ocasione un cambio en la estructura o en la forma de la célula de ese epitelio intestinal. ¿Qué es lo que puede empezar a originar? Que se comiencen a perder las vellosidades intestinales. Pregunto, ¿saben para qué están o sirven las vellosidades intestinales? Para la absorción de nutrientes. Gracias, exactamente, para absorción de nutrientes. ¿Qué sucede entonces si se comienzan a perder estas vellosidades que no se está absorbiendo alimento? Entonces, cuando está la enterohemorrágica, aparte de lo que veremos que es sangre, porque es puede ser una enterohemolicina, lo que vamos a ver es que en este tipo de diarreas, el alimento va casi entero o parcialmente digerido. En el caso de una diarrea por E. coli enterotoxigénica, puede que el alimento ya ni siquiera le vea la forma, pero en una enterohemorrágica sí, porque al irse perdiendo estas vellosidades, el alimento ya no es procesado de forma adecuada y por lo tanto se puede ir casi intacto. Entonces puede que en la diarrea que llegue a presentar este animal vea restos de alimento completo. Aquí una característica que puede hacerme sospechar de esta bacteria es que en las heces puede ir sangre, porque esta bacteria produce una enterohemolicina. Entonces, se llegan a romper algunos vasos sanguíneos y ocasiona que en la diarrea encontremos sangre. Ahora, en la diarrea del viajero, digo que todos hemos padecido en algún momento, básicamente es la sensación de querer evacuar. ¿Sí? Si hablo de humanos, el animal no me va a decir. Pero en el caso de la E. coli enterohemorrágica, lo que vamos a detectar es cólicos. ¿Sí? No en todas las diarreas hay una distensión abdominal. No hay una inflamación. Y esta distensión puede estar llevada a cabo por los procesos de fermentación de Escherichia coli.
Entonces, hay esa distensión, hay ese dolor, ¿sí? Incluso se pueden sentir hasta cólicos. Y el problema aquí es que este tipo de diarrea puede durar días. Si hablamos de la diarrea del viajero, a lo mejor puede ser autolimitante, puede que en 24 horas ya no sea tan frecuente, ¿sí? Pero en el caso de la enterohemorrágica puede durar varios días. ¿Sí? El movimiento, el peristaltismo está aumentado, ¿ok? Aquí está precisamente una E. coli que normalmente se encuentra en rumiantes, que se considera que es la principal E. coli que es zoonótica, que es la O157H7. En el caso del humano, la zoonosis no es directa por contacto con el animal, sino que los mantos acuáticos o el agua que esté contaminada con heces de estos animales y esa agua que se utilice para riego de vegetales puede ser la fuente de infección para el humano. Muchos de los casos de Escherichia coli o algunos brotes que han existido es precisamente de lo que les comenté alguna vez, los alimentos que ya vienen empacados y listos para consumir. Muchos son vegetales, ¿sí? O todos los productos de hoja verde también vienen muchos para consumo inmediato. Bueno, algunos de ellos pueden llegar a ser portadores de este tipo de Escherichia coli. Puede que esa ensalada que yo ya compré ya preparada, pues venga una Escherichia coli de este tipo. Y esta es la que se considera principalmente zoonótica de los animales para el humano. ¿Dudas con la E. coli enterohemorrágica? No, doctora, ninguna. ¿No? La enteropatógena o enteropatogénica, ¿sí? En el caso de este tipo de E. coli, esta va a ayudar tanto de sus fimbrias como de una isla de patogenicidad. Si ustedes recuerdan cuando les hablé en genética, les decía de las famosas islas de patogenicidad, que son secuencias genéticas que poseen factores de virulencia, que cuando la bacteria está dentro de un hospedero le permiten originar un daño o le van a permitir, en algunos casos, poder llegar a otros sitios dentro del organismo. Bueno, la E. coli enteropatogénica posee la isla de patogenicidad denominada Li. Esta isla de patogenicidad se le conoce como una intimina. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, vimos ahorita que la enterohemorrágica puede ir borrando las vellosidades intestinales. En el caso de la enteropatogénica, las borra casi en su totalidad, ¿sí? Su mecanismo de acción para ocasionar daño es precisamente actuar en lo que es los sistemas más bien el citoesqueleto de la célula, ocasionando que se condense la actina. Por lo tanto, se comienzan a eliminar las vellosidades intestinales. Vamos a ver que en este tipo de diarrea, esta puede ser muy semejante a lo que es, o podemos decir que es una combinación entre diarrea por enterotoxigénica y enterohemorrágica. ¿Por qué? Porque al no existir ya casi las vellosidades, no se absorbe alimento. Se ve el alimento casi completo. Pero aparte, este estimula lo que es el sistema de transporte en cuanto a lo que es el calcio intracelular y la sinasa C. Entonces ocasiona salida de agua. Cuando está la enteropatogénica, vamos a ver diarreas de tipo acuoso. No se va a presentar distensión abdominal como lo mencionamos con la enterohemorrágica, pero sí puede que en las heces también haya algo de sangre. Y aparte, existe una inflamación a nivel de colon. A nivel clínico, realmente es difícil diagnosticar la E. coli enteropatogénica o enteropatógena. Normalmente ese diagnóstico se hace ya post-mortem, cuando se hacen los cortes histológicos y se ve este cambio en el epitelio intestinal.
¿Dudas con la enteropatógena? Ya casi nos vamos al descanso. No, doctora. ¿No? No, ninguna. Estas E. coli que acabo de mencionar se limitan a quedarse en la luz intestinal. O se adhieren al epitelio intestinal y hasta ahí. En el caso de la E. coli enteroinvasiva, esta bacteria permite que la célula la endocite. ¿Sí? Recordemos que en el proceso de endocitosis en las células de forma normal puede ser, por ejemplo, para la entrada de algún nutriente. Entonces la célula lleva a cabo este proceso de endocitosis para ingresarlo. Bueno, en el caso de la E. coli enteroinvasiva, lo que va a hacer esta bacteria es llegar al epitelio intestinal, se fija al mismo e induce a que esta célula la incorpore a su citoplasma. ¿Sí? Entonces entra por endocitosis. Una vez que ingresó al citoplasma, la célula rompe con esta estructura, se libera, se multiplica y de aquí la bacteria puede infectar a las células adyacentes. Y ya la infección se está dando de forma horizontal. Las células que están cercanas. Se empieza a ayudar de la misma célula para seguir haciendo este proceso de infección. En el caso de la enteroinvasiva también el tipo de diarrea que llegamos a ver no es característica. Puede que no sea una diarrea acuosa, pero a lo mejor lleva restos de alimento entero. No hay nada clínico que nos haga sospechar de este tipo de Escherichia coli. Repito, muchas de ellas se diagnostican ya post-mortem cuando se hacen cortes histológicos y punciones. ¿Dudas con la enteroinvasiva? El problema con esta también, la enteroinvasiva, antes de que pase a la siguiente, es que puede llegar a torrente sanguíneo. Y de torrente sanguíneo irse a distintos tejidos. ¿Ok? Aquí quedó un audio. Bueno. Ok. En el caso de la E. coli, espérenme tantito, déjenme cerrar esto porque lo escucho y me altera. Espérenme tantito. Ahora sí ya. Ok. En el caso de la enteroagregativa, la bacteria se ayuda de lo que es su fibra tipo 1 para fijarse a el epitelio intestinal de forma inicial, pero induce a que la célula produzca una gran cantidad de moco. ¿Por qué? Porque ese moco le va a ayudar a formar una biopelícula y en esa biopelícula o biofilm la bacteria se va a comenzar a multiplicar. El problema con la enteroagregativa es que va a producir una citotoxina que origina el acortamiento de las vellosidades. Si se fijan en esta célula, no existe o no se visualiza una vellosidad, ¿sí? Entonces, esta enteroagregativa también produce una enterotoxina termoestable, que puede inducir a que haya salida de agua. En el caso de este tipo de diarrea, a veces se puede llegar a percibir como una diarrea que trae moco. ¿Por qué? Porque esta citotoxina, aparte de ocasionar, repito, el acortamiento de las vellosidades, va a inducir a que la célula produzca una gran cantidad de moco. Y este moco le sirve a la bacteria para poderse multiplicar. Va a ser un factor que le permita la colonización.
Entonces ya vimos enterotoxigénica, enterohemorrágica, enteropatógena, enteroinvasiva, enteroagregativa. Vamos a ver que no todas afectan a los animales. Ahora, ¿por qué las revisamos todas? Porque en el caso del humano hay unas que proliferan más que otras. ¿Sí? La más común siempre tiende a ser la enterotoxigénica, pero hay casos donde encontramos enteroagregativas, enteroinvasivas. El problema con E. coli es que no únicamente puede afectar el tracto gastrointestinal, sino que también puede llegar a ocasionar problemas septicémicos. ¿Qué es esto de septicémicos? Que se diseminan en el organismo. Entonces yo puedo encontrar, por ejemplo, meningitis ocasionadas por Escherichia coli. Ahora, el tipo de Escherichia coli que puede llegar hasta el sistema nervioso central tiene una serie de estructuras o de enzimas o de toxinas que le van a permitir sobrevivir a todo este trayecto, porque normalmente Escherichia coli, que causa meningitis, se ayuda de torrente sanguíneo para poder llegar a ese sitio. Aquí vamos a hablar un poquito de la E. coli uropatogénica junto con la septicémica. Mencionábamos que en el caso del tracto urinario, el flujo continuo de la misma impide que muchos microorganismos se adhieran. Si nosotros hablamos de hembras, la cercanía anatómica entre lo que es el ano y la vagina es muy estrecha. Entonces, la probabilidad de que pueda existir el ingreso de una enterobacteria vagina es elevada, pero no todas las enterobacterias sobreviven, primero, al pH que se encuentra ahí a nivel vaginal, y si ya hablo de cuestiones urinarias, también el pH de la orina y al hecho de que hay un flujo continuo. Cuando estamos hablando de la E. coli uropatogénica, esta posee la fimbria P, que debe dar que la bacteria se fije al epitelio intestinal, urinario, perdón. Y a pesar de que se esté orinando, no se elimine tan fácilmente. Entonces, puede que en algunos casos esa infección urinaria no esté causada, por ejemplo, por las bacterias que se encuentran a nivel de vagina o incluso por algunas levaduras, sino que sea una E. coli uropatogénica. La uropatogénica no es capaz de originar una infección intestinal. Su mecanismo de acción o su daño va a ser a nivel urinario. En el caso de la fimbria S, esta fimbria S la puede poseer tanto la E. coli uropatogénica como las bacterias o las E. coli que causan septicemias y meningitis. Aquí ya estamos hablando de estructuras especializadas que le van a permitir a la bacteria sobrevivir en otros ambientes dentro del organismo. Para el caso de Escherichia coli, generalmente las septicémicas, se habla de las aerobactinas, que es un sideróforo. Los sideróforos, recordemos que son secuestrantes de hierro. Y en el caso de las que causan meningitis, vamos a ver que liberan una gran cantidad de enzimas y que poseen otras estructuras que le van a permitir avanzar en lo que son los tejidos o ocasionar daños en los tejidos. Desafortunadamente, coli no la vamos a encontrar únicamente en procesos intestinales, también puede llegar incluso hasta el riñón y alojarse ahí. ¿Sí? Se puede alojar en otros sitios, como por ejemplo, pudiera ser muy, muy raro, pero sí llega a ocasionar, a encontrarse, perdón, en hígado. Entonces aquí les decía, el hacer un aislamiento bacteriológico y que nos digan ese coli no tiene relevancia. Lo relevante es identificar qué tipo de Escherichia coli es. ¿Sí? Y ya para irnos a un descansito, pues bueno, me regreso al cuadro. Si checamos en este cuadro de las E. coli que acabo de mencionar, las que frecuentemente encontramos, la enterotoxigénica, enterotoxigénica, enterotoxigénica,
verotoxigénica o enterohemorrágica y la enteropatógena. Son muy raros los casos en los cuales nos topamos con enteroinvasiva, enteroagregativa, uropatogénica, causantes de meningitis. Ya cuando hablamos de meningitis por E. coli es un proceso crónico, pero no las podemos descartar. ¿Por qué? Porque muchas de ellas están presentes en el ambiente. Entonces puede que el proceso que estoy viendo en este animal sea ocasionado por cualquiera de estas que no están mencionadas aquí en este cuadro. Este cuadro, repito, nada más está identificando a las que encontramos principalmente en los animales, ¿sí? Y como les dije, hay diferencias. Ya vimos que la enteropatógena, la O45 del perro, no tiene el mismo efecto que la O45 del porcino. ¿Dudas? No, doctora. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a hacer una pausa. Son que 12:07. A las 12:25 reanudamos para concluir con Escherichia coli y ver salmonella. ¿Ok? Entonces 12:25, por favor.